¿Qué tal amigos? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Esperamos que dentro de todo podamos estar bien por nuestra parte aquí, contentos, una vez más agradecidos de Dios de esta nueva oportunidad que nos brinda de compartir juntos. Saludar allí a Alejandro, perdón, a Alex Quesada, a a María Neira, Micheli, eh, a Claudia Vázquez, que también está allí conectándose. Siéntanse muy bienvenidos, cualesquiera sean las circunstancias en las que se encuentren, ya que solamente vemos allí pantallas que están conectadas. Sin embargo, no sabemos qué es lo que hay detrás allí de cada uno de ustedes, pero sí sabemos que Dios tiene planes o está también eh, atento a cada uno en las circunstancias que nos tocan vivir o nos tocan pasar. Así que les saludamos con mucho cariño, mucho aprecio a cada uno y esperamos hoy día tener una nueva e interesante jornada que, como se ha anunciado, abordaremos la temática de la emoción, un tema que hoy día, ¿no es cierto?, nuestra amiga maestra, nuestra psicóloga Micheli irá a abordar en el transcurso, ¿no es cierto?, de estos minutos, estos momentos que estamos compartiendo juntos de este taller. Tal como ella expresaba, como adultos nosotros logramos muchas veces administrar tantas cosas de trabajo, carrera, negocio, finanzas, pero muchas veces no conseguimos administrar nuestras propias emociones y aún peor las consecuencias de estas emociones. ¿Por qué nos pasa esto? Hoy día vamos a tratar de responder esta pregunta junto a Micheli y compartir juntos también esta nueva temática que abordaremos. Les invito a que allí donde se encuentren podamos inclinar nuestro rostro para tener una oración y luego dar el pase a el tema de esta jornada. Querido Padre, gracias te damos una vez más porque nos permite estar juntos nuevamente, compartir un nuevo tema que compartiremos, que abordaremos en esta oportunidad. Queremos invitarte para que tú estés en medio nuestro, pero también invitarte para que puedas estar con los que estamos aquí conectados, con sus vidas, si es que existe alguna situación compleja hoy día que se esté viviendo. Te pedimos, querido Padre, nuevamente que nos ayudes a mantener nuestra confianza, nuestra esperanza depositada en ti para creer que tú estarás siempre allí dispuesto y a disposición de nosotros para continuar en esta carrera de la vida. Hoy día te invitamos para que puedas acompañar y dirigir a Micheli en la presentación de este tema, cómo abordar las emociones, las consecuencias de ellas. Te pedimos que dirijas esta reunión, este taller, y lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos. Seguramente algunos otros se van a ir conectando en el camino, pero en honor al tiempo, damos el pase a Micheli Lima para que pueda desarrollar el tema de esta tarde. Gracias, Javi. Muchas gracias también, amigos ahí conectados. Saluditos a Buena, a Alex, a María, a Claudia también. Saludos, Javi, ahí donde está por las carreteras de la vida. Es alegría poder llegar a este momento de la semana. ¿Sabe que mirando la revista, estamos ya acercándonos al final del contenido de la revista? Y estas próximas semanas yo les voy a compartir lo que va a ser la continuidad, que es el libro
la clave del cambio que está trabajando el concepto emocional, psicológico también y Biblia, ¿no? ¿Qué conexión tiene? Así como estamos viendo con la revista Mente Feliz y la idea también es conseguir que este material ustedes vamos a compartirlo en el material digital, pero llegamos a la temática que da un cierre a la revista con respecto a todo el contenido anterior, ¿no? Que habló de la depresión, de la ansiedad, de las compulsiones, de los pensamientos, familia, etcétera, y ahora el control, cómo llegamos a esto. Así que ahí vamos a estar notificándoles a ustedes las temáticas que vamos a tener, dando continuidad a lo que estamos viendo, ¿ya? Voy a compartir aquí la pantalla. Ahí me confirman si la pueden ver y si cuando yo también cambio, ¿se ve Se ve. o sí? Al Sí, se cambiar ve. también se ve. También, también Perfecto. cambió. Súper, gracias, Javier. Vamos avanzando con nuestra clase 8 y como comentaba ahí Javier, la temática de las emociones fue la primera que nosotros vimos también al iniciar nuestro curso, que las emociones de por sí son parte de nuestra vida, son parte de las experiencias. De hecho, es a través de las emociones que nosotros vivimos experiencias y vamos describiendo lo que es vida. Si yo no me entristeciera, no me enojara, no me frustrara, no me alegrara, etcétera, uno no sabría explicar lo que significa estar ahí viviendo. Las emociones nos dan esa experiencia y por eso dan también la importancia a lo que es nuestro vivir, el sentido de esto y lo que es la definición también de esta experiencia para nosotros. Y por ende, vamos a ver aquí lo que tiene que ver con el control. ¿Qué es el control emocional? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué hacer? De hecho, hay una parte que dejé al final para que solamente al ver en la revista encuentren la respuesta, ¿ya? Para hacer ahí una tareita que lo tengamos de casa, ¿ok? Y siempre iniciamos con la pregunta, y de esta vez la pregunta es, ¿el arte de dominarse se hereda o se aprende? ¿Qué creen ustedes? Pueden compartir ahí su opinión en el chat o pueden abrir el micrófono si lo quieren hablar, ¿ya? El arte de dominarse es algo que nosotros heredamos o aprendemos a lo largo de la vida. ¿Será que se puede pasar genéticamente de uno a otro por herencia de generaciones, ¿no? La famosa herencia generacional, o es que se aprende en el transcurso de la vida? Aquí Owen dice que se aprende. Juana también que se aprende, María se aprende en el correr del tiempo. Y eso es lo que nosotros vamos a ir descubriendo con el paso de esa temática que de por sí no está tan larga como algunos de los temas anteriores que se complicaba un poquito ahí de hacer un resumen porque tenía muchos detallitos buenos que exponer. Está bastante bueno y la parte que yo dejé ahí para que visualicen después en la revista complementa aquello, pero vamos a ir buscando respuesta a esta pregunta con el desenlace, ¿no? Con el desarrollo de la temática. Porque como yo dejé el mensaje ahí para ustedes en el grupo de WhatsApp, nosotros como seres humanos y como adultos logramos conquistar muchas cosas y administrar muchas cosas. Tenemos que administrar finanzas, tenemos que administrar recursos, tiempo, administrar hasta la familia, ¿no? En casos de los que son ahí padres de familia, esposos, etcétera. Y logramos, en la gran mayoría de las veces, administrar aquello. No vamos aquí a evaluar si esta administración está adecuada o no, pero en nuestras manos está esta responsabilidad de administrar y se lleva bien. Hay muchas personas que son expertas
en administración financiera, por ejemplo, otros en el tema del tiempo y consiguen administrar de una forma que dan el tiempo de cuidarse, dan el tiempo del descanso, dan el tiempo de compartir con la familia, el trabajar, etcétera, mientras otros están desesperados ahí como que me falta dentro de las 24 horas, si el día fuera de 48 todavía me estuviera faltando horas, ¿no? Para vivirlo. Pero cuando se trata del control emocional, la mayoría de las personas no saben controlarse emocionalmente. Puede tener una buena administración en muchos otros aspectos de la vida, pero cuando se tiene que trabajar lo que es lo que siento, dar nombre a lo que siento y manejar, equilibrar, gestionar esto que estoy sintiendo, es una tarea como un tiro al aire o al agua, es como un fracaso, una frustración. Sea que esta emoción venga a ser agradable o desagradable, la gestión emocional cuesta para la gran mayoría de las personas. Hoy nosotros tenemos muchas informaciones, tenemos demasiadas investigaciones, estudios que se comparte, que por falta de conocimiento también las personas tienen mayor dificultad en la administración de sí mismas, de sus emociones, de sus pensamientos. Nosotros la semana pasada conversamos sobre los pensamientos, vimos ahí que no podemos evitar tener pensamientos, pero sí podemos identificar estos pensamientos, analizar la calidad de ellos y obviamente tomar decisiones sobre el qué hacer con estas ideas inmediatas, automáticas que vienen a nuestra mente, que encadena una emoción y que va a generar una conducta, un comportamiento, una consecuencia comportamental o emocional de acuerdo a lo que yo pensé. Entonces, cuando se trata de todo este proceso, muchas y la gran mayoría de las personas se complican. Y es algo que si fuéramos a pensar, debiésemos aprender desde nuestra infancia, desde ser muy pequeños. Hay una autora que plantea su idea de que desde el vientre materno el niño o la niña ya aprende, ya comienza a aprender lo que es el dominio. Por ejemplo, ella relata de que madres que son descontroladas en el comer durante el embarazo, de aquel tipo de ideas de que como por dos y como todo lo que me venga adelante, ya está enseñando al niño, al bebé que lleva en el vientre, que no se controle, que simplemente coma lo que aparezca ahí adelante. Entonces ya va generando este hábito de poder vivir en función de satisfacer lo que uno desea, sin necesariamente analizar si este deseo es realmente necesario, es realmente adecuado, etcétera. Entonces ya se plantea esto en teoría de que hasta desde el vientre ya se comienza a formar esta capacidad, esta competencia del ser humano de autogestionarse, de dominarse o de descontrolarse. Porque si bien es cierto, las emociones están presentes en nosotros. La impulsividad, que es esta característica, este aspecto de responder en función de lo que sientes sin pensar, sin analizar, sin considerar absolutamente nada, sino simplemente está en ese modo automático de sucedió, reaccioné, pasó, así respondí. Entonces la impulsividad, ella viene a dificultar esta virtud de conocernos a nosotros mismos. Como decía ya Platón en la filosofía, ¿no? Conócete a ti mismo. También la autora Elena White también dice que el conocerse a uno mismo es un gran conocimiento. Así utiliza ella, parece ser redundante, pero está diciendo que más vale, más sirve conocerse a uno mismo que obtener conocimientos en otras áreas de la vida y ser doctores, expertos en estos conocimientos, pero fracasar en el quién soy, en el cómo actúo, en el cómo yo reacciono, en verdad, cómo es que las emociones en mí trabajan. Normalmente con mis pacientes siempre inicio cualquier terapia
con una autoobservación emocional, llevando a la persona a analizarse, a verse emocionalmente. ¿Qué me pasa a mí con estas emociones? ¿Cómo es que respondo? ¿Cómo las siento en mi cuerpo? ¿Cómo es que reacciono cuando estoy con estas emociones? Para ir observando, es decir, yo no sabía que en la rabia yo hago así. No me había dado cuenta que con la tristeza así reacciono. No me había percatado que cuando estoy alegre pasa esto y esto y eso. Yo actúo de esta manera. Siempre es importante el llevar a la persona a conocerse. Y conocerse implica observarse. Y nosotros, en medio de la impulsividad de nuestro día a día, y cuando aquí hablamos de impulsividad, no solamente me refiero a lo que la imagen tal vez puede transmitir, ¿no? El de ser enojón, el de estresarse fácilmente, sino en el tema de la impulsividad de que tengo que hacer eso aquí, aquí, ahora, y viviendo así al paso del reloj y sin parar, sin respirar, sin dar un basta aquí para poder observar realmente lo que pasa en mi entorno, qué es lo que escucho, qué es lo que veo, qué es lo que siento, qué es lo que estoy percibiendo de olor, etcétera. Vivir en función de lo que son las circunstancias, en modo automático, ¿no? Simplemente produciendo. Esto dificulta la virtud de conocernos. Y nosotros no podemos echarle la culpa a la herencia genética. Porque no falta aquellos que dicen, no, yo soy así de, no sé, de enojón, o soy así de sensible porque mi mamá lo fue, porque mi papá lo fue, entonces yo finalmente aprendí y es lo que hay. La herencia genética implica de 30 a 50% de nuestro comportamiento. Es decir, ella no determina el todo, sí influye. No podemos de manera alguna negar esta influencia. De hecho, hemos conversado ya sobre eso, como nosotros traemos a nuestra realidad de adulto la herencia de lo que aprendimos de infancia y a toda aquella experiencia que vivimos observando comportamiento de padre, de madre, de quienes estuvieron a nuestro alrededor. Nosotros absorbemos esto y lo traemos a nuestra edad adulta y vamos a percibir más evidentemente eso específicamente en la adultez. Y aún más cuando uno ya se casa, convive íntimamente con una persona que ahora ve todo de uno y que puede comenzar a apuntar cosas que yo no me daba cuenta y comienza ahí los conflictos por las diferencias porque se está aflorando, ¿no? Aquellas cosas que antes uno no se daba cuenta, pero que carga de esa herencia genética, de esa herencia generacional que viene de la familia nuclear que yo tuve. Pero de un 30 a 50% la herencia genética influye sobre nuestro comportamiento. Lo demás implica lo que aprendí en la infancia, implica lo que es la epigenética. La epigenética es la ciencia que explica la influencia del ambiente sobre la genética de la persona, sobre los genes de una persona. Es decir, cómo yo a través de lo que el ambiente produce, ya sea que es un ambiente estresor o es un ambiente más tranquilo, puede producir efectos sobre mis genes que finalmente va a influir sobre mis pensamientos, sobre mis emociones y sobre mi comportamiento. También tiene influencia de esto en aquello como yo me comporto, además el entorno cultural y la sensibilidad que tiene un mayor porcentaje, que es la sensibilidad personal que uno tiene en la toma de decisiones, cómo uno reflexiona antes de decidir, cómo uno se hace responsable por lo que está decidiendo, cómo uno asume las consecuencias de aquello que decidió, de aquello que hizo, de aquello que eligió, no sé, la carrera que yo elegí formarme y al fin y al cabo si yo estoy o no estoy desarrollando bien esta carrera o no me ha ido bien profesionalmente, cuáles fueron las decisiones que yo tomé en eso, fallé en la carrera que elegí o no. Todo eso parte de esta sensibilidad personal que cada uno de nosotros tenemos frente a la toma de decisiones. Estos aspectos son mayores en proporción de influencia que la herencia genética que nosotros muchas veces queremos excusarnos de que traigo en la sangre el enojo porque papá era enojado, porque traigo en la sangre la sensibilidad que lloro por cualquier cosa porque mamá sí lo era. Es decir, que las experiencias de la vida que uno va teniendo y el paso que vamos siendo conscientes de ella, nosotros vamos finalmente formando esta competencia o no
de saber controlarnos porque nos conocemos. Hay un vínculo sumamente importante aquí, amigos, entre conocerme, controlarme. Porque si no me conozco, no sé los puntos que son a veces mi punto fuerte o mi punto débil, uno no se va a controlar fácilmente por también tener ese desconocimiento. Un versículo de la Biblia que se aplica aquí es este de Oseas, cuando Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A la falta de conocimiento, la ignorancia produce sufrimiento, produce padecimientos que a veces desconozco que estoy sufriendo porque ignoraba aquello que sucede. O sea, no sabía, yo era un ignorante en ese asunto. Y espero que en estas 8 clases que hemos tenido hasta aquí, mucha de la ignorancia que a veces pudiésemos tener con respecto a la mente, a las emociones, a los pensamientos, a la ciencia de la psicología, hayan sido aclaradas para que uno comience a cuidarse mejor y finalmente tomar decisiones que sean más saludables, ¿no? Para nosotros. Miremos lo que la Biblia nos muestra sobre qué es mejor que las grandes conquistas. Nosotros somos enfocados en conquistar cosas. Quiero conquistar carrera, tener familia, conquistar a veces hasta la aprobación, conquistar el elogio, el aplauso, ¿no? De las personas, conquistar un buen negocio, un emprendimiento de éxito, etcétera. Nosotros estamos muy enfocados en conquistas, ya sean estas pequeñas o grandes, pero nos gustan las conquistas porque nos hace sentir esto de ser capaces, esto de ser suficientes. Pero según la Biblia, ¿qué es mejor que grandes conquistas? Vamos a ver ahí en Proverbios 16, versículo 32. Y quisiera saber si alguien me pudiera apoyar. Yo sé que María siempre es nuestra lectora oficial. No sé, María, si puedes ahí, por favor. Sí, 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 ya. Gracias. Dice así, mejor es tardar en airarse que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Muchas gracias, María. En otras versiones usa este tomar, a la palabra se reemplaza por conquistar. En el contexto bíblico, conquistar ciudades eran las mayores victorias de los pueblos, porque eso significaba que este pueblo iba expandiendo, ¿no? Cuanto más ciudades ellos dominaban, ellos conquistaban, su territorio se iba agrandando y por ende esta percepción de victoria, de conquista, de poder iba aumentando. Por eso vamos a ver en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, la cantidad de guerras que ocurría en función de conquistas de territorio y cómo el pueblo de Israel, después de una sucesión de victorias concedidas por Dios hasta llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, se transforma en el blanco de muchas otras naciones por conquistar el territorio de Israel, porque había sido el territorio mayor, el más grande territorio conquistado, siendo la mayor potencia de la tierra en aquel entonces, y finalmente vienen otras naciones que ganan en esta batalla. Vienen, por ejemplo, Babilonia. Conocemos por la historia los medos y persas, los romanos, etcétera, que vienen a conquistar. Y hasta hoy nosotros vamos a ver esto en nuestro mundo actual, esta pelea por territorio, porque implica el tesoro que haya, ya sea que esto venga a ser el petróleo o cualquier otro mineral o otro material que sean de recurso benéfico, ¿no? Para quien quiere conquistar. Pero la Biblia viene a traer de que es mejor dominarse a uno mismo que conquistar una ciudad. Si fuéramos a tomar para el contexto actual nuestro, pudiésemos decir que la Biblia está refiriéndose que es mucho mejor que tú sepas dominarte que tener grandes conquistas en otras áreas de la vida. Porque al paso que sabes dominarse, finalmente mayores conquistas en aspectos más relevantes o en aspectos diferentes de la vida que desees conquistar, finalmente vas a tener mayor habilidad de lograr. Porque por conocer incluso a uno mismo en lidiar con una frustración, por ejemplo, uno sabe perseverar porque yo reconozco que eso me frustró, pero que eso no es una limitante para que yo no evalúe la situación y vuelva a intentar de una otra manera, con otro método, o tal vez me dé cuenta de que en verdad este camino no lo era y por ende aquí no va a funcionar.
Es decir, es mucho mejor dominarse a uno mismo que tener grandes conquistas. Como el inicio del versículo también es mucho mejor que uno sea más paciente que valiente. En otras versiones dice que es mejor tardarse en airarse que ser fuerte. No importa con la cantidad de músculos que yo pude trabajar en el gym, pero no sé ser paciente y exploto fácilmente. Eso es la fuerza corporal. Solo me va a ayudar que dentro de la explosión que tengo emocional, yo cometa algún error. Yo puedo lastimar a alguien, etcétera. Es decir, que la competencia de dominarse para la Biblia importa mucho más que cualquier otra conquista que yo pueda tener, porque eso implica cómo yo me desarrollo. Esto implica cómo yo me voy desenvolviendo a lo largo de la vida y no depende de la cultura, no depende de la formación universitaria o del poder económico, sino de la sensibilidad de uno ante la vida. Es decir, sabe dominarse solamente los que culturalmente están a un nivel más desarrollado. No, solo sabe dominarse aquellos que tienen una formación superior porque han dedicado un tiempo estudiando, entonces significa que su cerebro está más desarrollado, está con mayores capacidades, entonces ellos se pueden dominar, por eso lo logran. No, es porque tienen más recursos, entonces la vida se les hace más fácil, no tienen que estar pendiente de estar pagando tantas cuentas y desesperar si el dinero va a dar, entonces con esto finalmente saben dominarse más. No, sino la sensibilidad ante la vida. Es decir, miro mi vida, miro mi comportamiento en ella, miro mis decisiones en esta vida y digo, ¿qué he construido hasta aquí? ¿Ha valido la pena? ¿Me trae una sensación de estar satisfecho, como allá vemos a David diciendo, Señora, enséñame a contar nuestros días para que encuentre en ellos contentamiento? ¿O lo que miro digo, no sabe qué, Michelle, hasta aquí no te ha ido tan bien? Hasta aquí ha sido demasiado impulsiva, hasta aquí ha sido demasiado inconsecuente. Y de allí comenzar a tomar decisiones de esto sí, esto no, esto puedo disminuir, esto puedo aumentar. La sensibilidad ante la vida es mucho más significativa en el desarrollo del dominio propio que la cultura, la formación universitaria y el poder económico. Claro que estas cosas pueden ser factores protectores que nosotros llamamos, que son esos factores que favorecen un desarrollo. Claro que sí. Sí, no vamos a negar que una persona que se está dedicando cognitivamente a adquirir conocimiento, a estudiar, está estimulando su cerebro, que le está potenciando a tener mayor habilidad y rapidez cognitiva para análisis, para toma de decisiones. Claro que sí. Son factores que favorecen, pero no que determinan. Porque no es porque es rico que puede tener un dominio propio, porque es pobre no lo puede tener. No es porque viene de una cultura bien desarrollada y no, o no de una cultura menos desarrollada que va a lograr o no. Es una posibilidad que está en las manos de todos nosotros. Por eso me gusta mucho un versículo que ya hemos visto acá, que está en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1 versículo 7 cuando Pablo dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, todos tenemos la capacidad del dominio propio dada por el propio Dios. Pero la ejecución, el poner en práctica esta capacidad es una decisión personal desde esta sensibilidad ante la vida que yo soy consciente de lo que hasta aquí he podido construir. Y ahí es donde parte de esta sensibilidad, parte de esta competencia del dominio es innata, porque Dios la ha puesto, y parte es aprendida, porque entra lo que yo observé, por ejemplo, yo soy no sé, papá de un niño de 3 años que anda en pataletas y le digo que no haga pataleta mientras yo le estoy gritando, mientras yo le estoy aumentando la voz y estoy enseñando al niño que es así que se controla una emoción. Le estoy haciendo aprender que la emoción se maneja con los gritos, que la emoción se maneja con el estallo, con la poca paciencia, etcétera. Entonces tiene parte
innata porque está ahí dentro de nosotros la capacidad de dominarnos, pero también aprendida con las experiencias de la vida. Eso responde a la primera pregunta que hicimos. Si el arte de dominarse es algo que se hereda o es algo que se aprende. Es decir, tiene de ambas partes, algo innato que llevo conmigo y aquello que aprendo a lo largo de las experiencias de vida que yo he tenido y que finalmente van a llevar, de acuerdo a mi conciencia en la vida, a tomar decisiones al respecto y producir entonces esta formación, ese desarrollo de esta competencia con una mejor efectividad o no. ¿Cómo es que tal vez uno puede adquirir el control emocional? Y me gustó también ahí que la revista trae algunas referencias, algunas ideas de lo que nos puede ayudar, pero parte de este principio de que para que yo adquiera, para que yo ejerza el control emocional, necesito hacer las cosas de forma diferente a lo habitual. Pero ahí parte la pregunta, ¿qué ha sido lo habitual para ti? ¿Lo sabes? Porque si no te has autoobservado, no te has analizado, no has percibido, no conocido de ti misma, de ti mismo, no sabes lo habitual. Entonces estás viviendo de modo automático con las experiencias emocionales que tienes. Mucha gente siquiera sabe dar nombre a las emociones que siente porque no tiene esta idea, esta noción de que yo veo que esto es rabia o que esto es miedo, y a veces hasta está la idea de ser un miedo, pero uno pone el nombre de todo, es una angustia, es una sensación rara, pero no quiere asumir que esto es miedo, porque asumir que es un miedo me hace débil, me hace más vulnerable frente a la gente y se oculta emocionalmente, trata de levantar una barrera para hacerse la fuerte, la persona más invencible, pero que en realidad por dentro se está desmoronando. Entonces, para que yo comience a trabajar este control emocional, necesito hacer diferente, de una manera diferente a lo que habitualmente uno está haciendo. Y ahí yo comienzo a luchar con aquellos patrones aprendidos, con aquella tendencia básica a funcionar. Lo que nos ocurrió desde que el pecado entró en el mundo, que yo les expliqué en una de nuestras clases. Anteriormente el pecado, la razón del ser humano prevalecía sobre las emociones. No es que las emociones no existían. El ser humano las sentía, Adán se entristeció cuando vio que estaba solo, pero no vemos a Adán haciendo pataletas, peleando con Dios, diciendo, Señor, qué injusto eres, me hiciste para estar solo en este lugar, hasta los animales tienen sus pares, yo no tengo nada. No hay ningún registro de esto en la Biblia, sino Dios diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer para él una ayuda idónea. Pero post pecado vemos inmediatamente el ser humano reaccionando, funcionando de acuerdo a lo que siente. Oí tu voz en el jardín, tuve miedo, me escondí. El Señor viene a hacer algo malo. Yo no siquiera sé qué es morir, pero dijo que iba a morir, entonces algo que no es agradable va a suceder. Huyamos, nos escondamos, como si Él no supiera dónde estamos. Entonces, esa tendencia, estos patrones, uno comienza a luchar contra eso. Si yo soy consciente de esos patrones, si yo percibo, soy consciente de esas tendencias. Si no lo soy, primer paso es comenzar a autoobservarme. Porque a partir del momento que yo percibo y voy luchando con estos patrones, con esas tendencias básicas de funcionar, yo adopto actitudes diferentes de forma consciente, sabiendo que esto es lo mejor para mi desarrollo personal. Es mejor para mí controlarme en mi impaciencia que ser tan impulsivo. Me doy cuenta de que ser impaciente me está haciendo daño. Está haciendo daño a mis hijos, está haciendo daño a mi familia, me está haciendo daño en los negocios, en la gestión de la empresa que yo tengo. Entonces yo asumo, esto realmente no me está haciendo bien. Entonces comienzo a ser consciente tomando decisiones
por actitudes distintas, un comportamiento distinto que yo puedo tener frente a esas situaciones, aunque sea muchas veces ponerle la agüita en la boca, llenarla ahí y aguantar para no decir nada. Aún puede ser una forma de conseguir dominarme. No importa cuál es el método, desde que sea funcional y me ayude a estar rompiendo con esos patrones y tendencias básicas de funcionar. Y evito utilizar a las personas. Eso tiene que ver con me apoyo en las personas para que o me defiendan o para que hagan algo por mí. Ya escucharon o percibieron, yo creo que aquí con las parejas que hay, nunca ha pasado, ¿no? De que nos ponemos de acuerdo. Tú comienzas a hacer así, yo hago asado. Es como si tú haces, yo lo voy a hacer. Y me pongo dependiendo de la reacción y la actitud del otro y no me responsabilizo de la mía. No, evito esto, asumo. Yo aquí, a pesar de que el otro lado hay su defecto, hay sus desbordes emocionales y comportamentales también, pero yo asumo lo mío. Sé que así he estado haciendo, así he estado actuando, así he estado reaccionando, que eso no está bueno. Yo decido por mí, no utilizo a las personas para aquello, luchando contra la idea de que necesitas tomar remedios psiquiátricos para poder tener el control emocional. Y eso es muy real, amigos. Hay personas que se sienten ansiosas, están aceleradas, necesito la bendita pastilla. Busco el psiquiatra que solo me la recete nomás, porque solo necesito ese remedio, porque es el remedio el que me controla. No, conciencia, trabajar la mente, que es el mayor desafío del ser humano. Lucho contra eso también. Dejo de culpar a las cosas, dejo de culpar a las personas por mi falta de control, cultivo la gratitud, voy abandonando los resentimientos, me involucro con trabajos voluntarios, con ayudar a las personas, con pensar más en los demás y no solo estar concentrada en mi mundo o estar ensimismada, ¿no? Con las cosas que pasan conmigo. Trabajo mis pensamientos, como ya vimos la semana pasada y por supuesto, yo me siento en el asiento del copiloto. Yo cedo este control a Dios. Y vamos a ver algo en específico ahí que la Biblia también lo plantea. Es decir, yo reconozco, Señor, que mi forma humana de gestionar no es tan buena. Entonces, sería bueno que fueras tú el que gobernara, que fueras tú el que me ayudara a dominarme, que fueras tú el que dirige en verdad mi vida a través de tu palabra, no necesariamente de mis propias deducciones, como la Biblia nos plantea en Proverbios 3, de que no nos fiemos de nuestra propia prudencia, sino que confiemos totalmente al Señor y Él va a enderezar nuestro camino. Este papel espiritual que también hay en mi comportamiento, en mi dominio propio, en mi reconocimiento de fallas de carácter como ser humano y mi necesidad de un poder superior que me apoya y que me ayuda no a mejorar, sino a transformar, que es lo que Dios hace en el ser humano. Hay una persona en la Biblia que es conocida por no saber contenerse emocionalmente. La verdad, no solo una, ¿no? Hay varias. Pero este personaje, hay una sucesión de situaciones que la Biblia muestra sobre él, que muestra que efectivamente no sabía controlarse. Y de hecho, si tú vas a leer la historia completa, vas a ver el final que eso tomó, como la Biblia lo está planteando allá en Proverbios. Es mejor saber dominarse que conquistar ciudades. Él era un rey de Israel. Fue el primero rey de Israel, elegido por Dios, ungido por Dios, sobrepasaba hasta físicamente, era el más grande de todos en la nación, era que todos admiraban a él, pero un hombre que no sabía dominarse. Estamos hablando de Saúl, el primer rey que Dios escogió, vio en él competencias, lo dotó de su espíritu, pero fue un hombre que no sabía dominarse. Ahí el versículo está en 1 Samuel, capítulo 20, versículos 30 y 31, que dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Jonatán era su hijo, ¿ya? Y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre?
porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Aquí Saúl se está refiriendo a David, que ya después de la sucesión de errores de Saúl, Dios ya había enviado al profeta a decirle a Saúl que él ya no más iba a ser rey de Israel y que David iba a ocupar su lugar en el trono. Ni siquiera sería un hijo suyo como Jonatán. Y aquí como Jonatán tenía una amistad muy importante con David, tenía una amistad muy fuerte y Jonathan percibía el comportamiento de su papá y el contraste de eso con el comportamiento y carácter de David y estaba a favor de David. Y ahora Saúl se aira, se enciende su ira contra su propio hijo y dice a él, mira que la preocupación de David era, de Saúl era, mientras David viva, tú no vas a estar firme y tu reino tampoco, es decir, tú pierdes porque Él no va a darte a ti la herencia que te corresponde porque tú eres mi hijo. Sucesivamente tú tendrías que tomar el reino, pero David es el que va a sentar en el trono. Entonces, mientras David viva, hasta tú pierdes. La preocupación de Saúl eran las conquistas, era su trono, era la corona, era el oro, pero no el dominarse, no percibir que estas acciones que él estaba teniendo lo estaban llevando a su propia destrucción. Estaba transformando en él un hombre que los hijos no querían cerca, que su propio hijo estaba prefiriendo una otra persona porque el carácter era distinto a preferir a su papá que pudiese ser para él la referencia de toma de decisión, la referencia de cómo conquistar las ciudades, de cómo manejar un reino, aprender con su padre este gobierno. No fue con Saúl que Jonathan aprendió. Y eso es lo que le robó a Saúl todo el reino que él conquistó y lo que él tenía de expectativas y planes para su futuro. Un hombre nervioso, un hombre impulsivo, de poca tolerancia. Y amigos, este comportamiento vamos a ver en toda persona nerviosa, impulsiva y poco tolerante. Vamos a ver la presencia de la irritabilidad. Vamos a ver la presencia de una persona problemática que tiene dificultad de lidiar con los demás, que es pleitista, que por cualquier cosa pelea, por cualquier cosa discute, esta impaciencia, esa poca tolerancia, que es un gran riesgo para cometer injusticias. Cuanto más poseídos nosotros estamos de nuestras emociones, mayor es el riesgo de que nosotros cometamos injusticia. Un pensamiento de la revista plantea las personas nerviosas y sin autocontrol pueden tener problemas de identidad psicológica, falta de seguridad interior y fragilidad en la estructura de su personalidad. Si analizamos en Saúl, todo esto se ve en él. Comenzó a frustrarse con uno mismo y compararse con David, aun cuando en algunos episodios él miraba a David y decía, Dios tiene razón, tú realmente eres mejor que yo, porque tú haces las cosas muy distintas, pero esto no le ayudaba a él a decir, ya Saúlcito hace, vamos a hacer distinto, no, tengo que matar a este hombre porque él es mi piedra de tropiezo. Si mientras él que es mejor que yo existe, entonces yo pierdo, entonces mejor matarlo. Y pasó gran parte de su vida persiguiéndole a David para quitarle la vida y no cambiarse a sí mismo. Esta inseguridad interior que Saúl tenía, no soy capaz, él es mejor que yo. Si escuchara a alguien como ya escuchó en episodios de la Biblia, se muestra que algunas mujeres cantaban que que Saúl mató a sus 100, pero David a sus miles, y esto le torturaba a Saúl. Él ganó más que yo, él mató más que yo. Inseguridad que llevaba dentro y esta fragilidad en lo que era su propia personalidad. Todo eso se ve reflejado en este hombre impulsivo que era Saúl. Porque hay un versículo de la Biblia, Proverbios 25-28, me gustaría, y no sé si María también lo puede leer, amiga, por favor. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Gracias, María. Aquí
en el mismo contexto bíblico de que las ciudades eran blanco de ser conquistadas por las naciones, una de las principales maneras de defenderse dentro de la ciudad era construir murallas. Cuanto más altas y más gruesas, más seguros estamos nosotros dentro de la ciudad. Y la Biblia viene a decir, así como si la ciudad no tuviese ninguna muralla, una ciudad sin defensa, que está expuesta a todos los ataques, a todos los males, a todas las invasiones, es quien no sabe dominarse. Está expuesto a las desgracias, está expuesto a los fracasos, está expuesto a todo aquello que venga a causar daño por no saber dominarse. Es un grave error para el ser humano vivir de modo automático, de modo espontáneo, conforme a mi impulsividad, conforme a lo que yo siento y responder solo por lo que siento y no por lo que en verdad debe ser las cosas, los valores, los principios, los criterios que uno puede construir y decir, aquí es el camino, aquí nos controlamos, aquí mejor ni siquiera voy a discutir, mejor no voy ni a responder como la palabra blanda que aplasta la ira y pues la palabra suelta sin pensar enciende la floresta. Sin defensa, expuesta, es una persona que no sabe dominarse. Pero Dios puede mantener en perfecta paz a alguien. ¿A quién será? ¿Será que Dios puede mantener en perfecta paz a todos? ¿Qué creen ustedes? Pone ahí en el chat si sí o si no. Dios puede colocar en paz o mantener en una paz perfecta, es decir, ser perfecta es en un caso de plenitud, de a pesar de todo lo que pase, una persona estar en paz. Dios puede hacer esto con cualquier persona. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Dios puede colocar cualquier persona en paz. Sí, dice Claudia. Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que Dios puede poner a cualquier persona en paz, no importa cuál sea la condición o la circunstancia, pero la Biblia plantea una especificidad aquí. Ricardo dice que no. Y ahí tal vez puede que sea por lo que voy a explicar, pero si quieres también dejar ahí, Ricardo, tu opinión de por qué no. Vamos a ver si coincidimos con lo que la Biblia plantea. Como que me quiere atacar un poco la garganta. Vamos a ver el versículo que está en Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Sandrita, si está ahí también para escuchar tu voz, si quieres leer. Ya, espérame. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muchas gracias, Sandrita. Y Ricardo también puso, depende si la persona lo quiere y tal vez hasta si lo permite, ¿no, Ricardo? Dios puede poner en paz a cualquier persona, por supuesto que sí. Pero la Biblia aquí nos trae esa especificidad. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Recuerda la clase anterior que nosotros tuvimos? El poder del pensamiento. Aquí está diciendo aquella persona que su pensamiento persevera en estar con Dios, conectarse a Dios. Y esto viene a ser a sus principios, a su palabra. No está colocando una imagen que pueda representar a Dios, que yo venga a fijarme en esto, sino en mi relación con Dios, en aquello que aprendo de su palabra, que a veces viene a hacer lo contrario de lo que uno quiere, cuando encuentro la Biblia diciendo, si te golpean de un lado, da el otro, da la otra mejilla. Oye, espera, aquí es, si me golpea yo también te doy. La Biblia va predicando una forma de ser totalmente contraria a lo que naturalmente y habitualmente nosotros somos.
Pero mientras yo me voy rigiendo por lo que su palabra me va enseñando y voy perseverando en mantenerme en esta línea, Dios guardará en completa paz, paz, tranquilidad, sosiego, este respirar tranquilos, no estar fatigados, agobiados por la aceleración de la vida, sí viviendo las responsabilidades de la vida, sí asumiendo las responsabilidades, sí asumiendo las decisiones y las consecuencias de esas decisiones, pero estando en paz. De hecho, una de las principales señales de que uno está yendo por el camino que es correcto, que es adecuado, que es lo más saludable, sano, ya sea en mi comportamiento con mi pareja o cómo estoy criando a mis hijos o una decisión importante en mi negocio, en mi emprendimiento, es la paz. Me acuerdo muy bien de un consejo que mi papá me daba. Hija, en la duda, detente. Siempre me decía eso, papá. Porque la duda provoca esa inquietud, la duda provoca el será que sí, será que no, me pone en un estado de alerta, yo estoy así pensando, pero que sí, si no es así, tal vez lo otro. Y uno comienza por la duda a pensar en miles de mundos para poder tratar de llegar a un camino que me tranquilice. Y me gusta porque esto vincula con lo que la Biblia dice en Corintios, en 1 capítulo 2 dice, Dios no es Dios de confusión. Es decir, Dios no trabaja en la confusión del ser humano, más bien Dios trabaja en dejar en paz la mente humana para discernir las cosas más adecuadamente y finalmente tener un entendimiento más claro. Dios puede colocar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Porque un pensamiento que en Dios persevera demuestra al propio Dios que en él confía. ¿Conseguimos entender este planteamiento profundo de la Biblia? El hecho de que yo estoy peleando contra mi propia naturaleza, porque mi naturaleza me está llevando a lo contrario, a la impulsividad, a la aceleración, a la decisión rápida, al resultado rápido. Yo estoy luchando contra esto para perseverar en la enseñanza que la Biblia me está entregando. Dios me pone en paz y eso demuestra por el hecho de que yo estoy perseverando en aquello de que en Él confío, de que Él sabe más que yo, de que Él está al tanto de esto. Y por eso, amigos, a veces el hablar bien puede ser una habilidad, pero el controlar la lengua es un fruto y no es un fruto nuestro. El dominio propio está en nosotros. Nosotros vemos primera de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu. Aquí entra un papel sumamente importante que tal vez pudiésemos nosotros tomar una clase entera solo para aprender un poco sobre el Espíritu Santo y su función, su trabajo en el ser humano aquí, mientras nosotros estamos viviendo de este otro lado de la eternidad, esperando el cumplimiento de la promesa de Cristo de volver otra vez a esta tierra. Es fruto del espíritu. Dios nos pone un espíritu y no está hablando de un alma dentro de nuestro cuerpo, sino la influencia del propio Dios en nuestra mente, trabajando en nuestra conciencia, y eso produce frutos en nosotros. Y Gálatas capítulo 5 versículo 22 es muy específico, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Hablar bien, comunicar bien, habilidad. Dominar mi lengua, dominio propio. Fruto. Fruto que no es mío. Fruto de Michele, fruto de Claudia, fruto de Wayne, fruto de María. No, fruto del Espíritu es este. Necesito ese Espíritu en mí para poder lograrlo. Necesito ese Espíritu conmigo para poder ejercer de la mejor manera esta capacidad, esta virtud que la Biblia, que el propio Dios dice que sí la tengo.
Necesito ese Espíritu desarrollando en mí, trabajando en mí, haciéndome consciente. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado, de justicia y de juicio. Y la palabra pecado en la Biblia tiene diversos significados en su palabra original, en el griego, que es amartía, que viene a decir como un errar el blanco. Es decir, que el Espíritu Santo es capaz de convencerme de cualquier error que yo cometa. Ya sea que estoy equivocándome con mi pareja, con mis hijos, en mis negocios, en mi religión. La Biblia plantea en Santiago que aquel que se cree religioso, pero no sabe refrenar su propia lengua, su religión es vana. Puede ir a la iglesia todos los días. Puede ser la persona que por toda su vida ha obedecido los 10 hasta 50 mandamientos si quiere intentar, pero si no sabe controlar su lengua, está diciendo la Biblia, su religión de nada sirve. Mira qué mínimo detalle la Biblia da comparando a lo que mucha gente puede creer de que vivo una religión perfecta y que en realidad para la Biblia no lo es, porque no está dominándose a sí mismo. Pero al mismo tiempo viene a plantear de que tú no produces esto solamente por tu cuenta, porque naturalmente nosotros somos susceptibles a reaccionar conforme lo que sentimos. Naturalmente este es el botón automático del ser humano y el que comienza a controlar ese botoncito se llama Espíritu Santo, es decir, el propio Dios en mí. Porque Jesucristo dijo, Él será enviado a ustedes, estará en ustedes, los conducirá por el camino, les dirá la verdad, les guiará por la verdad. Hay mucha función del Espíritu Santo en nosotros, especialmente también ayudarnos en ejercer este dominio que es tan complicado que nosotros tengamos. Porque parte con esta necesidad de conocernos y el Espíritu Santo parte de este convencernos de lo que estamos haciendo de bien, de lo que estamos haciendo de mal, convencernos de esto, ayudándonos a conocernos para finalmente llevarnos a dominarnos. Requiere de un apoyo divino, requiere de una necesidad espiritual que Dios únicamente puede suplir. En lo práctico, que aquí es donde dejo a ustedes la página de la revista, cómo lo llevo a la práctica desde el del punto de vista que humanamente está en mis manos, hay 12 tips que la revista entrega. Entonces ahí hoy en tu casita, ve a la página 53 de la revista y, y déjate guiar por estos 12 tips que están ahí. Si a veces quieres hasta anotarlos y poner en un lugar así donde me ayuda a recordar lo que yo debo hacer para estar trabajando humanamente en lo que es practicar, ejercer este dominio propio. Sigue esos tips que están bastante buenos y que yo preferí, en vez de exponerlos yo, tú buscas ahí con tu propio interés, con tu propio compromiso, contigo misma, contigo mismo, con tu negocio, con tu familia, porque implica todo tu entorno, el llevar a la práctica aquello que está en tus manos hacer. Pero no nos olvidemos del papel divinamente necesario que solo Dios puede hacer en nosotros. Y eso, amigos, yo he insistido, seguiré insistiendo, fe siempre lo va a hacer, que es a la luz de la Biblia dejarnos guiar. Que este libro sea nuestra regla de fe, que este libro sea el que va rigiendo nuestros pensamientos. Y quiero dejarte con un consejo en especial. Yo lo estoy volviendo a hacer esta semana y quiero compartir con ustedes también para que lo hagan. Estudie el libro de Proverbios. Voy a leer aquí para ustedes para que cerremos como por la hora que ya tenemos, solamente los primeros versículos de Proverbios que dicen para qué sirve este libro. Sabiendo y reconociendo que toda la Biblia fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo que utilizó a personas para poder dejar este libro escrito en un lenguaje humano para que nosotros humanos entendamos la voluntad divina, Proverbios
comience explicando para qué existe, qué efecto estos proverbios pueden causar en nosotros. Capítulo 1 de Proverbios, versículo 1 en adelante, dice así: Proverbios de Salomón, el hombre más sabio de la tierra, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría e instrucción, para conocer las razones prudentes, para desarrollar una vida disciplinada que obra lo recto y justo, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio de esos proverbios y aumentará su saber, y el entendido adquirirá destreza al estudiar de estos proverbios, para entender proverbios y refranes, máximas y enigmas sabios. 30 capítulos. Puedes leerlo en un mes, un capítulo por día. De hecho, te vas a quedar enganchado, enganchada y va a decir, yo creo que no voy a demorar en 60 días porque voy a cada un día, cada 2 días estudiar el mismo capítulo. No importa, como tú quieras. Pero te invito, comienza estudiando la Biblia a través de proverbios profundos, a veces muy desafiadores, pero te darán sabiduría e instrucción, conociendo razones prudentes, desarrollando una vida disciplinada que obra lo recto y lo bueno, sagacidad a los simples, inteligencia y cordura a los jóvenes, y aumentar el saber del que ya tiene conocimiento y aumentando la destreza del que ya es entendido. ¿Esto será que toca en tu área laboral? ¿Será que toca en tu área familiar, personal, social, matrimonial? Comienza estudiando proverbios, saca provecho de esta inspiración de Dios que a través del Espíritu Santo va a comenzar a convencerte también de comportamientos erróneos, de pensamientos erróneos, de reacciones que uno puede frenarse, dominarse. Dios tiene este poder, pero solo lo puede hacer con quien se lo permite. La forma de Dios actuar nunca será por una obligación, nunca será por una opresión, sino por una invitación. Y ahí vas a ver en los primeros 3 capítulos de Proverbios cómo Dios apela, cómo Dios ruega, cómo Dios suplica, cómo Dios clama: hijo mío, escúchame, hijo mío, obedéceme, hijo mío. Léalo. Y ahí vamos conversando. ¿Les parece? ¿Hay alguien hoy decidido a autoobservarse para poder comenzar a dominarse de mejor manera? ¿Será que estamos ahí con los decididos a salir de aquí hoy, de esta clase de hoy, controladitos? ¿Habrá? Si hay alguien ahí, puedes dejar su amén, dejó Ricardo, deja su yo, si está con esa decisión. Quiero vivir una vida controladita, controladito, donde Dios es capaz de ponerme en completa paz, porque mi pensamiento en Él persevera, es decir, en su libro me guío, en su palabra me dirijo y entonces muestro a Él que en Él estoy confiando. Gracias por la participación de ustedes hasta aquí en nuestra clase de hoy. No sé si habrá alguna pregunta o algún comentario también que quieran dar. Siempre escuchamos. Parece que no. Vamos a orar y si tal vez hay alguna pregunta pueden escribir ahí mientras tanto, ¿ya? Vamos a hablar con Dios. Querido y amado Dios, muchísimas gracias, Señor, por una vez más poder estudiar un poco de tu palabra y también, Señor, aprender un poco del conocimiento científico de aquello que forma, Señor, nuestras competencias en este gran desafío de dominarnos, en este gran desafío de conocernos, Señor, de ser lo suficientemente humildes para reconocer aquello que fallamos, en lo que somos impulsivos, en lo que somos, Señor, reactivos, que es pasar, responder y solo después pensar o darnos cuenta de hacia dónde llegamos, qué fue lo que hicimos, qué fue lo que hablamos, qué fue lo que decidimos, solamente después de ver las consecuencias de ello. Perdónanos, Señor, por muchas veces andar ciegos por nuestra propia elección.
Pero tu palabra a lo largo de estos 8 estudios que hemos realizado, Señor, nos ha invitado a abrir nuestros ojos, nos ha invitado, Señor, a activar nuestra conciencia para que nosotros nos sumemos con el esfuerzo humano a tu poder divino y podamos ver que en verdad tú no mejoras al ser humano, tú nos transformas, Señor. Y esta transformación es completa, esta transformación es eficaz, es permanente, Señor. Esa transformación es lo mejor que nos pueda pasar en la vida. Aquí estamos tomando una decisión de ser personas más controladas, personas que ejercen ese espíritu de dominio propio, Señor, que tú nos has dado. Reconocemos que hay una necesidad de nuestra parte, un esfuerzo nuestro de percibir como nosotros normalmente y habitualmente actuamos y comenzar a tomar decisiones sobre esto. Pero también carecemos mucho, Señor, de tu poder divino sobre nosotros. Carecemos mucho de tu espíritu trabajando en nuestra conciencia. Por eso, a Dios, te quiero pedir de manera muy especial, bautiza a cada uno de tus hijos que aquí están, que han estudiado hoy conmigo, Señor, con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu repose sobre ellos, oh Dios. Trabaje en sus conciencias. Ayúdenlos, Señor, a ser convencidos de lo que es necesario cambiar, de lo que no está siendo bueno, de aquello, Señor, que es aprovechable. Guía, orienta, convence tú. Nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta, Señor, aquello que solo tú puedes transformar por completo en nosotros. Por eso confío a cada uno de ellos en tus manos, me confío a mí en tus manos, Señor. Te pido que tengas en nosotros misericordia, que seas propicio a nosotros pecadores, Señor, y que tengamos en nuestros labios la gratitud por percibir con nuestros propios ojos como tu poder es eficaz en nuestras vidas. Oramos, Señor, sin ningún merecimiento en nosotros, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi Dios. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche, un buen descanso. Nos vemos la semana que viene. Igualmente, chao a todos. Chao, Cuídate mucho. chao.